Inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un temazo de lujo, tenemos un invitado de lujo y la verdad es que yo creo que va a estar muy padre esta sesión. Hoy vamos a hablar con Valentín Mendoza. Él es un analista senior de fibras en Actinver. ¿Y quién mejor que un experto en el tema para que nos eduque sobre cómo invertir en estos fideicomisos de bienes raíces? ¿Cómo estás, Valentín? Hola Omar, muy bien, muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí platicando contigo y poder tocar pues, temas muy interesantes de inversión con todos tu público. Fíjate, Valentín, algo que hemos estado viendo es que ahorita la bolsa es muy volátil, invertir en acciones, en ETFs, pues la verdad es que la estamos pasando bastante mal los que lo hacemos y eso hace que nos vayamos a voltear a otros lugares y dentro de esos sectores vemos el sector inmobiliario siendo uno de los instrumentos para invertir en comprar un inmueble completo, muchas personas no lo van a poder hacer, tal vez alguna fintech y está al lado de los fibras donde realmente las propiedades que manejan ahí es prácticamente imposible que una persona compre una plaza comercial completa, pero por medio de este instrumento muy accesible, con 100 pesos o menos puedes comprar la mayoría de los fibras, se puede hacer. Entonces nos gustaría comenzar con una pregunta sobre el sector en general, Valentín. ¿Tú crees que realmente hace sentido esto, migrarse a algunas inversiones en bienes inmuebles? ¿Cómo ves los sectores inmobiliarios en general? Claro, pues mira, como bien apuntabas, Omar, la verdad es que hemos visto pues unas semanas complicadas en que la volatilidad en los mercados se ha permeado al desempeño de los principales índices, pues desgraciadamente a nivel global. Y como bien apuntas, creo que es un buen momento para voltear a ver activos que se clasifican en algunos casos como alternativos. Dentro de ellos cae efectivamente pues la inversión en bienes raíces. Y sobre todo, pues adelantabas muy bien una de las principales bondades que tiene justo el tema de inversión en fibras. Pues recordando que son los primos de los REITs en Estados Unidos, que surgieron hace ya bastantes décadas en Estados Unidos, que pues básicamente lo que permite al inversionista, sobre todo al inversionista de retail, pues el acceder a un portafolio diversificado de activos, que al final de cuentas, dentro de lo que buscamos como inversionistas, es mantener una alta diversificación, de tal manera que cuando el ciclo económico te favorece en algunos activos, por ejemplo, hoy en día, pues lo que está en boca de todos y los especialistas de real estate apuntan como el mercado más hot del momento es la parte industrial, ¿no? Pero por otro, tuvimos otros sectores que estuvieron golpeados, no sé, podemos pensar un poco en la parte de centros comerciales, en la parte de oficinas, en la parte, por supuesto, de hoteles. Entonces, un portafolio diversificado, digamos que si tuvieras exposición a estos distintos tipos de segmentos, pues la suma de las partes te hubiera ayudado en el sentido de que lo que se está beneficiando te compensa parcialmente o en algunos casos te más que compensa, ¿no? La debilidad que pudieras tener en otros segmentos. Eh, Creo que también me gustaría añadir, digamos, para todo tu público, el considerar justo la inversión en bienes raíces. Hay estudios en los cuales se ha comprobado que es de los activos que aporta mayor diversificación al portafolio. Y de nueva cuenta, pues recordando pues esta teoría que le hizo a creador del Nobel, a Harry Markowitz en 1990, pero que publicó por ahí de los 60, justo la diversificación de portafolios, pues lo que buscamos en inversiones profesionales es justo generar el mayor rendimiento con el menor riesgo en esa inversión. Es decir, por ejemplo, pues la volatilidad que te genera los cambios en precios de un activo. En ese sentido, pues los estudios que se han hecho han demostrado justamente que los bienes raíces son de los pocos activos que no se mueven o que no tienen una correlación importante con, por ejemplo, acciones, con bonos, con monedas, con metales, precisamente por la naturaleza de su operación. Tú bien decías, son activos pues físicos de larga duración que al final de cuentas sus resultados tienden a ser muy sólidos, con flujos muy predecibles. Pocos han sido los entornos y justo acabamos de atravesar uno de ellos que fue el de la pandemia, el que hacen, el que ponen un poco en tela de juicio, nos hacen dudar a los inversionistas de hacia dónde podría ir el futuro de los flujos o el resultado de la generación de utilidades de estos activos. Y en ese sentido, creo que de cara a 2022, que es, creo que como siempre, como inversionistas tenemos que estar apuntando, porque el pasado nos da una muy buena perspectiva, ¿no? De cuál es la base de la cual podemos partir, pero pues siempre en finanzas estamos buscando hacia qué viene, ¿no? Porque al final el valor de un activo está determinado por el valor de los flujos que te va a generar hacia adelante, ¿no? Y si lo segmentamos, pues en los cuatro grandes pues segmentos que existen al menos hoy en día en bolsa en México, que es por una parte, ya te adelantaba, el segmento de bienes raíces industriales, el otro es el segmento de bienes raíces comerciales,
el otro es el de oficinas, y por supuesto también tenemos exposición en la parte de hospedaje, ¿no? El famoso lodging en inglés, donde tenemos básicamente el sector hotelero y algunas fibras ahí que compiten. Si quieres, y si me lo permites, creo que sería bueno recapitular un poco qué pasó en 2021 y en Claro. 2020, pues donde sin lugar a dudas enfrentamos, te decía, un entorno sin precedentes, donde históricamente, te decía, pues los bienes raíces habían sido de los más defensivos, en el sentido de que, pues te decía, era muy poco probable que viéramos fluctuaciones importantes en la generación de utilidades de estos activos por los contratos que están detrás, ¿no? Normalmente son contratos de largo plazo, en los cuales pues amarras, digamos, el pago, o garantizas hasta cierto punto el cobro de tus ingresos. Sin embargo, pues la pandemia, pues tú sabes, con estos cierres que se tuvieron a nivel global, y en el caso de México, pues también fueron probablemente los que más duración tuvieron, pues obligaron justo a los landlords, que es como se les conoce normalmente a los arrendadores, a quienes son dueños de los activos y que los dan para su uso y goce a clientes en arrendamiento, pues tuvieron que de pronto decir, ¿sabes qué? Hay que reconocer que el entorno es distinto, es un retorno al que nunca nos habíamos enfrentado, y sobre todo un negocio que siempre ha sido muy de largo plazo, ¿no? Al final, lo que interesa en esto es mantener tu ocupación alta y sobre todo garantizar que el pago de rentas pues va a seguir hacia adelante. Y entonces en ese sentido pues se daban cuenta de que algunos sectores, vamos a tomar si quieres los más golpeados, ¿no? Por ejemplo, la parte de restaurantes, te decía la parte de hoteles, tenemos también por ejemplo la parte de entretenimiento, con estos te hablo de cines, por ejemplo, pues que estaban teniendo cero ingresos, ¿no? Al final de cuentas, con todo cerrado y la gente, todos encerrados en casa, probablemente el cero fue un poco agresivo, porque en este momento también vimos un boom del e-commerce, ¿no? Del comercio electrónico, que fue pues un salvavidas del cual echaron mano muchas empresas y que nos adelantó varios años, al menos de lo que se esperaba que pasara con esto. Pero te decía, al final de cuentas, con cero ingresos, pues la verdad es que había pocas probabilidades de poder seguir pagando la renta, al menos no al 100%. Y en ese sentido, pues vimos justo pues, un cambio de paradigma en la manera en que se ajustaban o cómo se venían manejando estas inversiones. Y entonces en centros comerciales vimos que se otorgaron, pues por una parte, le llamaban reliefs en inglés, o sea, eran apoyos, ¿no? Al fin de cuentas, para que pudieran salir adelante tus arrendatarios. Otorgaste descuentos en tus rentas, otorgaste en algunos casos concesiones, es básicamente no me pagues renta el periodo en que estemos cerrados. En algunos otros casos se otorgaron diferimientos de renta, es decir, bueno, yo sé que ahorita no tienes flujo para pagarme, pero me lo puedes pagar después, ¿no? También un poco en la apuesta, justo en esto que te decía de cuidar el corto plazo, pero sobre todo premiando el largo plazo, la relación con tu cliente, porque al final de cuentas, si tu cliente se iba a bancarrota, pues la probabilidad de que te pagara se volvía pues muy poca. Y en segundo lado, pues ibas a tener otro problema que después iba a ser cómo ocupo ese espacio que me libera, ¿no? Entonces, en consecuencia, vimos justo este tipo de reacciones. Te decía, los centros comerciales, pues vieron este golpe, sus ingresos. Al final de cuentas, estabas cobrando menos. Por una mezcla de esto, también en la generación, digamos, cuando hay una distancia, ¿no? Entre que tú sabes que tienes que cobrar rentas y después en lo que la monetizas, es decir, ya la tienes en tu cuenta, digamos, efectivo. En estos casos, entre los diferimientos que te decía, pues también vimos que la generación de efectivo de estos activos en algunos casos se vio deteriorada. En la parte industrial, si quieres, cambiando como al otro lado de la moneda, pues por el contrario, vimos un boom, en el sentido de que las tasas de ocupación, es decir, qué porcentaje, ¿no? Del total de metros que tú tienes disponible para rentar estaba efectivamente ocupado y que te están pagando renta, pues vimos que estaban aumentando. Y esto se debió principalmente, creo que, a tres factores que, si me permites, los voy a resaltar, porque creo que son relevantes dentro de la tesis de inversión de este segmento. Pues por una parte, vimos cómo, no sé si has escuchado una tendencia que se llama nearshoring, que es Sí. básicamente acercar las cadenas de producción
hacia los centros de consumo o hacia el headquarters, el lugar base, digamos, de las operaciones de las empresas globales. Veníamos históricamente pues en este periodo de globalización, en el cual buscando pues el mayor rendimiento, pues reubicaban parte de la producción hacia otras regiones en las cuales pues distintos factores hacía que fuera mucho más rentable, ¿no? Para las compañías producir allá. En el caso del nearshoring, lo que estamos viendo es justo cómo se están buscando reubicar y mover la producción hacia centros, te decía, o ubicaciones que estén mucho más cerca, principalmente de Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y el mayor consumidor del mismo. Por lo que estamos viendo cómo empresas de todo el mundo, principalmente asiáticas y europeas, también algo de norteamericanas, mueven, insisto, producción hacia acá. Y para tú poder producir, pues evidentemente necesitas una nave, ¿no? Necesitas un espacio en el cual tú puedas hacer justo esta producción. Y en ese sentido vimos una muy fuerte demanda por arrendar espacio, por conseguir naves industriales, esto principalmente en la zona norte del país, que es por su ubicación geográfica, sobre todo mercados fronterizos, han tenido una alta demanda y en consecuencia, pues hemos visto muy buenos resultados, por ejemplo, en la parte industrial. Ahora, si lo apuntamos o lo acotamos a como una de las bases, digamos, de la economía, el hecho de que los precios son el resultado de oferta y demanda, por un lado, teníamos a un segmento que sí venía creciendo, es decir, venían invirtiendo en crecer el número de propiedades. Desgraciadamente o afortunadamente más bien, en este caso, la demanda estaba superando por mucho la oferta que se estaba creando y esto a su vez derivó en dos cosas. Cuando tú tienes este desequilibrio, te suben los precios, ¿no? En consecuencia, al menos eso en teoría económica. Sin embargo, para fines prácticos sí lo hemos visto, cómo la renta por pie cuadrado ha estado subiendo de manera consistente en los mercados donde justo hay una mayor congestión. Y con eso te hablo mercados como Tijuana, mercados como Ciudad Juárez, mercados como Monterrey, que son mercados que, insisto, por su ubicación geográfica, pues pueden dar servicio de manera mucho más expedita a Estados Unidos. Y este ha sido uno de los factores que ha abonado a esto. Si lo queremos englobar pues de manera mucho más general, ¿qué está causando el nearshoring? Pues por una parte me atrevería a pensar y a decir que fue justo la entrada en vigor del TEMEC. No sé si sepas, pero dentro de los cambios que hubo respecto del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio que estaba anteriormente en vigor, ahora el TEMEC que entró tras el gobierno de Donald Trump, pues básicamente se incrementó el porcentaje de contenido regional. Es decir, anteriormente, para que pudiera transitar un bien, digamos, sin pagar impuestos o aranceles en este caso, entre México, Estados Unidos y Canadá, tenían que cumplir con un cierto contenido regional. Es decir, podías tener algo de contenido asiático, de Europa o de cualquier otra región, pero la gran mayoría tenía que ser de Norteamérica. Ese porcentaje aumentó aún más. Y esto entonces obliga justo a las compañías que estaban ya en ese límite, ¿no? De cumplir o no con este requerimiento, de pronto si tenías algún proveedor asiático, pues de pronto buscas, oye, ¿sabes qué? Necesito que se produzca con insumos aquí en América para que yo no pague aranceles y pueda pues hacer uso o esos beneficios del Tratado de Libre Comercio. El otro gran factor que lo está generando es pues las guerras comerciales, ¿no? Que iniciaron con Donald Trump, que como sabes, pues básicamente se peleó con todos, con China, incluidos por supuesto nosotros, también nos tocó de ahí de refilón, y eso pues con el gobierno del presidente Biden no cambió, ¿no? Al final las tensiones comerciales se mantuvieron ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Que las empresas justo después de eso que se vivió, esa tensión de decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si de pronto yo ya no puedo exportar mis vehículos a Estados Unidos sin pagar aranceles porque están estas guerras comerciales? Pues como que se empezó a buscar distribuir de distinta manera la producción y están buscando de nueva cuenta moverla hacia acá, hacia México. Y un factor más reciente ha sido justo es lo que nos causó la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, es otro de los temas de todos los días.
o al menos lo fue el año pasado y creo que sigue siendo, el tema de la escasez de semiconductores. ¿Qué lo causó? Pues la pandemia. Al final, estas restricciones que se aplicaron, insisto, a nivel global, de pronto llevaron a que algunos países que, por ejemplo, se me ocurre, Malasia, uno de los mayores productores de semiconductores del mundo, cuando tuvieron una ola de contagios muy irrelevante que llevaron justo a cerrar las actividades, pues esto le impactó a todos los que consumen sus semiconductores o los microchips en algunos otros casos, ¿no? En consecuencia, pues que se dieron cuenta las empresas, tenemos un riesgo operacional ahí, ¿no? Desde el punto de vista de qué pasa si después esto se repite, a lo mejor una variante o puede ser cualquier otro tema que de pronto me lleve a que mi proveedor, que me abastece todo, de pronto ya no me pueda cumplir. Y de nueva cuenta, esto como que está motivando todavía más que las empresas pues redistribuyan la manera en que se abastece la cadena de suministro y de ahí que, por ejemplo, firmas como corredurías globales de bienes raíces como CBRE estén hablando o estén bastante optimistas respecto del nearshoring en México, esperando que cuando menos los próximos 2 años se mantenga esta tendencia. Aquí en Actinver estamos pensando que puede ser un ciclo de un poco más ese plazo, estamos pensando probablemente 3, 4 años, en los cuales vamos a seguir viendo este boom. El otro sector, por ejemplo, es la parte de oficinas. La parte de oficinas, si bien no se otorgaron concesiones en el sentido de que, pues sí, la gente en algunos casos dejamos de ir a las oficinas o a los centros de trabajo un tiempo y pues de pronto vimos que hubo un boom también de teletrabajo, ¿no? Del famoso home office o el agile working, que algunas empresas agarró bien paradas, ¿no? Y a otras no las agarró tan bien paradas, pero al final de cuentas se adaptaron o nos adaptamos y trabajamos de esa manera, ¿no? En consecuencia, ¿qué pasó? Que al final de cuentas muchas empresas empezaron a tratar de evaluar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia de trabajo? Un poco tratando de apostar o pensar qué podría pasar hacia adelante, si va a ser un cambio, digamos, pues estructural que se mantuviera hacia adelante o si de pronto nada más una adaptación temporal y que después habría que regresar a trabajar en los centros de trabajo. En consecuencia, te decía, pues veíamos que menos empresas estaban buscando espacios de oficinas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabías qué iba a pasar, si de pronto ibas a necesitar cierto número de metros cuadrados de oficina en un esquema, no sé, totalmente híbrido, pues ya no ibas a necesitarlo, perdón, totalmente remoto, o si fuera un esquema híbrido, pues probablemente ibas a necesitar menos metros de los que ibas a necesitar. Pero al mismo tiempo, creo que probablemente va a ser alguna de las preguntas que después me hagas, qué va a pasar con las oficinas. Claro, Eh, obligatoria. Sí, me imagino. Y créeme que creo que todo el mundo se lo sigue cuestionando, ¿no? La misma pandemia nos hizo darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Un poco como el life balance, el equilibrio que tienes también con tu vida personal. Se espera que se transforme la manera en que los espacios de trabajo funcionan, ¿no? Con espacios que fomenten todavía más la colaboración, es decir, que al fin de cuentas tal vez no tengas a toda la gente todo el tiempo en las oficinas, al menos algunas empresas, pero al mismo tiempo los espacios que vas a necesitar van a ser distintos de los que veníamos trabajando antes de la pandemia. Pero a fin de cuentas, te decía, el trabajo remoto llevó a que viéramos menor ocupación e incluso algunas empresas desocupando espacios, ¿no? Esto, si lo queremos ver con el tecnicismo, digamos, es absorción neta negativa. Es decir, te liberaron o te soltaron más espacio de oficinas del que te rentaron. Y entonces, en un mercado, por ejemplo, donde ya había sobreoferta en algunos lugares, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que tenemos muchísimas oficinas, pues al final de cuentas te decía, esto te llevó al efecto contrario de lo que platicamos en industriales. Las tasas de ocupación bajando. ¿Por qué? Porque te están liberando espacio y la renta por metro cuadrado, pues también bajando, porque hay una mayor oferta de espacio disponible y entonces las empresas o las pocas o muchas empresas que están buscando nuevos espacios o cambiarse, pues están encontrando mejores condiciones. Y el otro cuarto sector es la parte de hoteles, ¿no? Donde fue un poco la suma de los dos. Es decir, entre que nos encerramos en casa y la movilidad se deprimió en algunos momentos, en los puntos más álgidos fue abril de 2020, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Eh, y al mismo tiempo, pues en el trabajo remoto, descubrimos o se potenció, digamos,
algo como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, ¿no? Es decir, la interacción virtual, con la cual pues los viajes de negocio se pospusieron por un tiempo y al final de cuentas, pues la ocupación en los centros hoteleros, sin importar si eras de negocios o en un enfoque, por ejemplo, de playa, ¿no? O sea, de que le llaman de estancia prolongada, pues también no salíamos de vacaciones, ¿no? En consecuencia, pues también los resultados, los ingresos y en muchas de las empresas de este segmento pues, reportaron pérdidas, ¿no? Importantes. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Pues estamos viendo justo que la movilidad se está recuperando. En diciembre del año pasado, antes de Omicron, teníamos la movilidad incluso ya por arriba de los niveles prepandemia. ¿Esto en qué se estaba reflejando? Pues en una recuperación en el consumo, estamos viendo los restaurantes, pues a más no poder, Alsea, por ejemplo, que es otro de los sectores que cubro, pero que en este caso me ayuda a ejemplificar, de traer las ventas muy deprimidas, muy por debajo de los niveles 2019, pues ya estaba reportando ventas en México por arriba de los niveles prepandemia. ¿Por qué? Porque la gente estábamos regresando a nuestras actividades normales. En consecuencia, viene como la otra cara de la moneda, ¿no? Como centros comerciales, mis tasas de ocupación empiezan a repuntar. ¿Por qué? Porque pues nuevos negocios están buscando abrir o están buscando crecer. En consecuencia, sí estamos viendo menores, te decía, rentas porque había más espacio, digamos, disponible. Es decir, en este caso es más favorable para quien está rentando el entorno, pero estamos viendo ocupación. Por otro lado, ya no estás teniendo que otorgar descuentos, concesiones, diferimientos. Entonces estamos viendo justo ese regreso en los ingresos del segmento comercial y pues creo que con perspectivas favorables porque incluso ya estás volviendo a ver crecimiento en cuanto a número de propiedades. Por ejemplo, voy a tocar una de las fibras que tengo bajo cobertura, que es Fibra 1, está por abrir el centro comercial Mítica, que es uno de los proyectos o el proyecto más grande de América Latina de los últimos años. Es un centro comercial aquí en la ciudad, en el sur de la Ciudad de México, que va a abrir sus puertas en los próximos meses y que pues prácticamente va a abrir estabilizado a más del 90% de ocupación, que te habla justo de cómo estamos viendo, por ejemplo, que el consumo se recupera de la mano del repunte en la movilidad. Ahora, en la parte industrial, ya te adelantaba que pues la perspectiva sigue siendo muy favorable desde el punto de vista de que los factores que ya te platiqué no han cambiado. Y por el contrario, estamos viendo, por ejemplo, ahora con temas más de actualidad, como es la guerra de Rusia con Ucrania, que se está motivando justo toda vez más la regionalización de las cadenas de suministro, ¿no? Por ejemplo, algunos países que importaban, no sé, materias primas de Rusia, granos, por ejemplo, que son grandes productores de granos, y por supuesto, sin dejar de lado el petróleo, pues las empresas de nueva cuenta están buscando pues reubicar o cómo abastezco mis operaciones de otra región. Y de nueva cuenta creo que esto apunta justo a que vamos a seguir viendo una demanda muy interesante por espacio industrial de manera relevante y perdón que me regrese, pero me olvidé de platicarte el segundo factor que abona a la parte industrial, que fue el crecimiento del comercio electrónico. El comercio electrónico a lo mejor pues no sé, hasta cierto punto contraintuitivo. Pensábamos que no sé, el crecimiento del e-commerce te iba a demandar de menor espacio porque no necesitas tiendas físicas, pero al final de cuentas lo que sí necesitas es una muy buena entrega, ¿no? Entonces, con la pandemia, insisto, una disculpa por regresarme, pero se me pasaba No, hombre, tú tocar échale, todo es puro valor, síguele dando, está muy bien. este punto interesante. El comercio electrónico, pues, se adelantó lo que se esperaba acontecía en los próximos 5 años. Es decir, en cuanto a e-commerce, estamos viviendo el futuro de 5 años en 2020, ¿no? En 2021, donde, pues, te digo, pues, de pronto quienes no tenían e-commerce hicieron lo posible para tenerlo, quienes ya lo tenían lo aceleraron de manera muy relevante para justo poder dar servicio y aprovechar esa demanda bollante que tenías con todos encerrados en casa y que pues básicamente era la única manera en la que nos podíamos hacer de bienes sin ponernos en riesgo, al menos en ese momento era lo que se pensaba. ¿Y esto qué derivó? Que las empresas tenían que tener, uno, más espacio para almacenar los productos en el warehouse, en la nave, ¿no? Para poder mantener el producto porque tenías una alta demanda. Y por el otro, hay unos espacios que se llama de abastecimiento de última milla, que en inglés es el last mile delivery, que es básicamente ya del centro del warehouse, cómo lo entregas al consumidor final.
Y ahí hemos visto cómo también las empresas han tenido que hacer inversiones muy importantes, y con eso te hablo no solamente de lo que se conoce como e-tailers, o sea, y con esto te hablo de un Amazon, de un Mercado Libre, que son a lo mejor los nombres más grandes que se nos vienen a la mente, pero también de empresas que se conocen de comercio tradicional, los famosos brick and mortar en inglés, porque vimos que también Walmart hacía lo mismo Liverpool. ¿Por qué? Porque tenías que abastecer y robustecer tu entrega de última milla. Y entonces para eso necesitabas espacios de distribución logísticos cerca de tus centros de consumo, y con eso te hablo, por ejemplo, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, dentro de las ciudades o lo más cercano a las ciudades, justamente no con un enfoque de almacenar producto, sino de más bien de tener una distribución óptima para poder cumplir con tus tiempos de entrega. Y de ahí que hayamos visto otra, digamos, avenida de demanda por espacio industrial, que viene de la parte del comercio electrónico. Y ahora, recapitulando hacia 2022, el comercio electrónico, a pesar de este gran avance que tuvo, se tienen estimaciones de que en los próximos 3 años crezca otro 250%. Al menos esto es lo que espera, por ejemplo, Euromonitor, que también es uno de los consultores de consumo pues más importantes a nivel global. Y con esto te hablo del e-commerce en México, ¿no? Es decir, sí tuvimos un gran avance, pero hay todavía mucho espacio para crecer. Ahora, te decía que el e-commerce te está demandando de fortalecer esta distribución. En ese sentido, pues estamos viendo también, o estamos pensando, que la demanda por espacio logístico para entrega de última milla, es decir, para entrega ya a tu casa, va a seguir boyante. Y de ahí que, por ejemplo, pues veamos, por ejemplo, que las acciones de fibras que están enfocadas justo a estos segmentos, la parte industrial, y con esto te hablo pues de un fibra Prologis, de un fibra Terrafina, de un fibra Macquarie, que a pesar de que tiene una parte de comercio, pues la verdad es que es ínfima, es preponderantemente industrial, hayan tenido tan buen desempeño, ¿no? En comparación pues con otras fibras en el espacio de cobertura que tenemos aquí en Actinver. El otro gran segmento es la parte de oficinas, donde me adelantaba, te decía a tu pregunta obligada de qué va a pasar. Pues creo que también el trabajo remoto nos mostró que tiene muchas ventajas, pero creo que también evidenció desde el punto de vista corporativo que para poder hacer una onboarding, o sea, si cuando recibes a alguien nuevo a tu empresa y que se ponga, digamos, o entienda la cultura corporativa, pues mucho de esto viene asociado a la imagen de tu empresa, ¿no? Que tengas unas oficinas con la imagen, con la cultura que quieres tú permear para tus empleados y que a su vez se refleje en el cliente. Creo que eso no ha cambiado, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí nos acerca mucho, porque digo, tú estás físicamente en otro espacio, por ejemplo, del que estoy yo ahorita, pero al mismo tiempo la pantalla es muy fría, ¿no? No nos permite tener como ese acercamiento, y sobre todo, insisto, para la parte de compartir el conocimiento, desarrollar a talento, sobre todo para demandos medios, y que los directivos, por ejemplo, pues vayan preparando ese plan de sucesión, sí la interacción física muchas veces es mucho más necesaria. A veces se resuelve mucho más rápido una duda volteándome aquí con el de al lado y, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué en lo que oye, estás disponible? ¿Te podemos hacer una videollamada? Entonces se complica un poco desde ese punto de vista, te decía, la transferencia de conocimiento, y por ahí ha habido algunos estudios de que incluso generan silos. Entonces, en consecuencia, pues las empresas ahora se están dando cuenta de que los esquemas híbridos probablemente sean lo que se siga hacia adelante, ¿no? Y te decía, para estos esquemas híbridos, donde a lo mejor no todo el tiempo va a estar la gente en los escritorios, en los espacios de trabajo, sí vamos a necesitar, te decía, de espacios que fomenten justo esta mayor interacción, espacios para concentrarse, espacios para generar ideas, para trabajo en equipo, para reunirte, y que son, además, si a esto le sumas el tema de la sana distancia, ¿no? Creo que te demandan de un mayor espacio del que a lo mejor se tenía que demandar de únicamente tener lugares para trabajar, ¿no? Entonces creo que la suma de las partes, creo que hacia adelante, insisto, pues se ha comprobado la importancia de tener oficinas, y de hecho en este mismo sentido, la misma CBRE que ya te platicaba, está apuntando a que en 2022, este año, tengamos por primera vez en los últimos dos, absorción neta positiva, que ya te decía, es que te rienden más espacio del que te liberen. Y justo te habla de cómo las empresas pues están volviendo a los esquemas pues tradicionales, un poco transformados, con la parte híbrida y con el enfoque que van a tener los espacios y transformándose.
Y esto pues te va a ayudar a que veamos mayores ocupaciones, en consecuencia pues que generes mayores utilidades y de ahí que sea uno de los segmentos que se estaría, digamos, finalmente recuperando de la pandemia, porque pues ya platicamos que le ayudó a la industrial, el comercial ya se estaba recuperando con la movilidad repuntando desde el año pasado, y ahora en 2022 y hacia 2023 vamos a ver cómo la parte de oficinas se sigue recuperando. Padrísimo, realmente vemos la perspectiva muy clara, ya entendimos lo que pasó, vemos que hay una recuperación en la mayoría de los sectores y se ve optimista. Yo lo que veo es el panorama de Actinver bastante optimista, en lo industrial, en oficinas, en lo comercial y hasta en lo hotelero. Sí, no, no, totalmente. Te digo, al final creo que lo peor indudablemente ya parece haber quedado atrás y en consecuencia pues lo único que queda es recuperación y justo el sector que me faltaba era la parte hotelera, donde aquí ya se había venido recuperando algo conforme se iba mejorando la movilidad, pero un poco lo que estaba quedando a deber era justo la parte de viajes de negocios. ¿Por qué? Porque seguíamos muchas empresas en formato remoto, en consecuencia, pues no estábamos haciendo viajes de negocio. Sin embargo, desde finales del año pasado ya estábamos viendo cómo en el mercado las empresas volvían a acercarse con las cadenas hoteleras para celebrar estos convenios corporativos o estas tarifas corporativas, lo que te habla de que eventualmente estamos viendo justamente mayores viajes de negocios. Y con esto, pues hay que quitar de en medio un poco el bachecito que creemos va a ser, por ejemplo, el tema de Omicron, ¿no? Donde al final la recuperación sostenida que estábamos viendo en el segmento hotelero, pues sí tuvo un bachecito en enero, pues de la mano de Omicron, donde de pronto fue como un regreso temporal a lo que estábamos haciendo, pero que a fin de cuentas, pues te apunta que hacia adelante, conforme se vuelvan a normalizar las cosas de la mano de la vacunación, etcétera, pues vamos a ir viendo cómo mejora también la ocupación y pues la perspectiva del sector debería de ser buena, aunque aquí sí destacando, digamos que había dos tipos de desempeño, ¿no? Una parte, te decía, era la parte de viaje de negocios, que se mantuvo un tanto deprimida por algún tiempo, y la otra, la de estancia prolongada, en cuanto literal nos permitieron viajar, pues muchos sí nos escapamos de vacaciones a la playa, ¿no? Y de ahí sí veíamos, digamos, un mejor desempeño relativo al segmento de oficinas. Sin embargo, pues creo que te digo, las buenas noticias es que esto ya se está normalizando y la perspectiva al menos es que así siga siendo hacia adelante. Oye, Valentín, pues ya entendemos ahora sí muy bien lo que pasó, lo que se espera que pase en diferentes sectores inmobiliarios y aquí a los inversionistas nos gusta mucho aterrizar esto con, oye, ¿qué compro? ¿Qué me recomendarían comprar? Con base a todo lo que vimos, algunos nombres, Valentín, que nos pueda decir Actinver, oye, pues yo ahorita le estoy dando un ojo a estos fibras en específico. No, por supuesto. Mira, creo que te lo adelantaba, ¿no? Lo que sigue muy favorable o con un entorno muy favorable desde el punto de vista fundamental, ¿no? De generación de utilidades y de flujo, es la parte industrial, en la cual te decía, nada de los factores positivos que te estaban impulsando el desempeño ha cambiado. Por el contrario, el tema, por ejemplo, de la guerra te está abonando o creemos que debería de abonar a que este entorno se mantenga sumamente sólido. Y entonces ahí lo que pensamos hacer es qué se ve más barato, ¿no? Porque digamos que a lo mejor yo te podría decir, compren toda la parte industrial. Y dentro de eso hay que analizar, dentro de las mismas fibras que son industriales, que ya te decía, al menos de las que tenemos bajo cobertura aquí en Actinver, pues son fibra Prologis, fibra Terrafina y fibra Macquarie, que así la consideramos aquí. Eh, pues digamos que la más barata es fibra Macquarie. Sin embargo, la que más nos gusta aquí en Actinver para comprar y que de hecho es nuestra favorita, está en nuestra cartera de favoritas de análisis Actinver, es fibra terrafina. Y esto obedece a que está más barata, por ejemplo, que otros competidores, como por ejemplo Prologis, aunque esté un poco más cara que Macquarie. ¿Qué pasa con Macquarie? Que además tienes una parte industrial, una parte comercial, que la parte comercial se paga más barato que el segmento industrial, entonces la suma de las partes hace que se vea más barata. Pero específicamente dentro de Terrafina lo que nos gusta mucho es su exposición geográfica, está principalmente en la parte norte, en los mercados más dinámicos que ya te comentaba que se van a ver beneficiados por el nearshoring. Tiene mucha presencia en la parte de Tijuana, en la parte de Ciudad Juárez, que son, insisto, mercados que tienen muy buena perspectiva, también tiene participación en Monterrey.
Y digamos que diferenciado a otras fibras, lo que está haciendo Terrafina es que está disminuyendo un poco el dividendo que le paga el accionista para mantener algo de efectivo disponible para invertir. Y ese efectivo lo está invirtiendo justamente para crecer en estos mercados que ya te decía están muy demandados. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, de otras fibras que están comprando? Donde indudablemente, pues sí es el momento que hay que capitalizar las oportunidades, hay que invertir y crecer en ese segmento, porque te decía, es un ciclo favorable, ¿no? Hay que subirse y seguir y aprovechar esta tendencia positiva. Sin embargo, lo que está haciendo Terrafina al ellos invertir y construir es que te genera un mayor valor, digamos, por acción. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas, sí tienes un mayor riesgo desde el punto de vista de que tú tienes que primero terminar la obra, ¿no? Eso se le llama riesgo de ejecución. En medio se te atraviesan algunos factores como por ejemplo obtener permisos, si se te sube el precio de tus materias primas con lo que desarrollas, pues a lo mejor ya no te costó lo que tenías originalmente planeado. Pero quitando esto de la balanza, digamos que a final de cuentas sí te genera un cierto rendimiento sobre tu inversión, que es consistentemente mayor que el rendimiento que tú puedas generar si adquieres un activo que ya está estabilizado, que normalmente se evalúa a mercado, ¿no? En un entorno donde te decía, pues al ser favorable para este tipo de activos, lo que estamos viendo es que el valor de estas propiedades ha subido. Entonces, estás comprando más caro cuando sales a adquirir y en consecuencia, pues el margen de maniobra que te queda para tú poder maximizar el valor de esa propiedad que compras, pues se ve más acotado en comparación cuando tú construyes desde cero. El segundo riesgo que viene ahí después es con quién lo ocupo, ¿no? Puedes tener construida ya la propiedad, pero la verdad es que si es un buen análisis, tienes una muy buena estrategia de qué tipo de propiedad vas a desarrollar, en qué mercado, como creemos que lo está haciendo Terrafina muy bien, pues te garantiza el que al final de cuentas lo vas a ocupar. ¿Y qué es lo que te ayuda a esto? Pues lo que te decía, ¿no? Se está demandando mucho más espacio del que se está construyendo en la parte industrial. Entonces, digamos que la perspectiva luce favorable para que lo que van a arrendar en los o a desarrollar, perdón, en los próximos 3 años se ocupe porque el entorno favorece a ello, ¿no? Y entonces te decía, pues Terrafina es dentro de las industriales la que más nos gusta porque se perfila para ser la principal beneficiaria, desde nuestra opinión, en el primer análisis, la principal beneficiaria del nearshoring por el tipo de formato o la exposición geográfica que tiene y sobre todo el enfoque que tienen sus clientes, principalmente son clientes de manufactura para exportación. Entonces, que es justamente lo que estamos viendo que se está reubicando, ¿no? Y al mismo tiempo te decía, pues están buscando crecer para capitalizar esta oportunidad. En el otro segmento, que también nos parece luce interesante, es la parte de fibras diversificadas. ¿Qué es lo que te decía? Al final de cuentas, venimos de un ciclo o de unos años en los que unas partes del portafolio pues han enfrentado retos, ¿no? Te decía la parte comercial, la parte de oficinas, en la cual ahora estamos transitando hacia la otra cara del ciclo, ¿no? La cara de la recuperación. Entonces, por ejemplo, nos gusta Fibra 1, que tenemos recomendación de aquí en Actinver es de superior a mercado. Tenemos también Fibra Monterrey, donde tenemos también recomendación de superior a mercado. Donde, por ejemplo, para aterrizarlo, en la parte de Funo, de Fibra 1, es la mitad del portafolio, es industrial. De hecho, es la fibra industrial más grande, si así lo quieres ver. Es casi 50% más grande que Prologis. Tienes una tercera parte que es oficinas, centros comerciales, perdóname, y la diferencia, la más pequeña, son las oficinas. Entonces, vas a tener la mitad de tu portafolio muy sólido todavía, por todo lo que ya platicamos. Vas a tener una tercera parte de tu portafolio que se sigue recuperando en términos de ocupación, en términos de rentas. En consecuencia, te va a ayudar a crecer las utilidades más. Y la otra parte más pequeña es la parte de oficinas, que también ya se va a estar recuperando. Entonces, en la suma de las partes, ¿qué es lo que vemos? Que la parte de diversificada te podría estar entregando crecimientos de utilidades por arriba del sector. ¿Por qué? Porque evidentemente vienes de otro ciclo que se está recuperando, ¿no? Entonces te decía, creo que esos son, por ejemplo, los tres nombres que más nos gustan, en los cuales creemos que hay que participar. Sin embargo, el resto de opciones, pues también tienen sus factores favorables.
Oye, Valentín, hay mucha información muy valiosa y quisiera platicar un poquito de Fibra Uno. Estaba viendo su último reporte trimestral, me puse a revisarlo antes de esto para estar preparado y vi algunos Sí, datos que me interesaron mucho. Y ahorita tú mencionabas, dentro del sector industrial hay ciertos jugadores y también nos gustan por su evaluación. Mencionabas, están baratas. ¿Cómo Actinver hace ese cálculo? ¿Cómo puede saber un inversionista si algo está barato o está caro? Yo, por ejemplo, ahorita Fibra Uno y ahí nada más me sale, vale 22 pesos un título. ¿Está caro, está barato? ¿Cómo puedo saber eso? sí, no, por supuesto. Digo, al final de cuentas, hay dos grandes, ¿no? Digamos, vertientes de inversión. Uno son, por ejemplo, el análisis técnico, que a lo mejor se podría fijar justo en precios, ¿no? Lo que tú me dices. Y dependiendo si está en 22 o está en 21 o en 20, te va a decir si está cara, está barata. Nosotros, en análisis fundamental, en lo que nos fijamos, específicamente en el caso de inversión en bienes raíces, son las famosas tasas de capitalización, es decir, qué porcentaje de rendimiento te está generando el flujo de, digamos, la utilidad, el ingreso operativo neto, el famoso NOI en inglés, de una fibra, con respecto al valor que está teniendo en el mercado esa fibra o todos los activos de esa fibra. Esa es probablemente la métrica en la que más se fija uno en bienes raíces. Sin embargo, creo que para aterrizarlo y que quienes nos escuchan puedan hacerlo más comparable, por ejemplo, cuando analizas una acción cualquiera, son los famosos múltiplos, que los múltiplos de evaluación lo que nos permiten es poner en, digamos, un contexto de precio de mercado respecto de generación de utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si tú has escuchado, pero hay un término, se llama precio-utilidad o el famoso price to earnings en inglés, el PE. El equivalente en real estate sería el precio a AFFO o el price AFFO, Ok. que lo que hacemos es calcular cuántas veces de la utilidad neta de la fibra se está pagando, digamos, o está evaluando el número de años de utilidades que te está generando la fibra en el mercado. Entonces, si quieres, vamos a empezar pues por el principio, ¿no? En el sentido de ayudar a toda la gente que nos está viendo de cómo se calcula la utilidad de una fibra. Pues primero, en las fibras, te decía, tenemos el tema de los ingresos, ¿no? Donde tenemos una parte que son los ingresos por rentas, que básicamente se mueve por qué tanto lo ocupo, cuántos metros tengo y a cuánto rento cada metro cuadrado que tengo arrendado, ¿no? Es como en ingeniería industrial, P por Q, ¿no? Precio por cantidad, básicamente. Con eso llegas a unos ingresos, digamos, por arrendamiento. Las fibras luego tienen otros ingresos. Por ejemplo, pues son ingresos por guantes, si eres un centro comercial, que le cobras a quien entra a tu centro comercial un cierto número de mes por estar en tu centro comercial. En el caso, por ejemplo, de las fibras industriales y otras fibras, te cobran, por ejemplo, el mantenimiento, es decir, si son doble N o triple N, el contrato que firmas con tu cliente, el cliente lo que se compromete es que además de pagarte tu renta, te va a reembolsar los gastos de utilities, o sea, perdóname, servicios de electricidad, consumo de agua. Entonces, al final de cuentas, otro ingreso que vas a tener ahí en el top line, ¿no? En los ingresos de la fibra. Luego hay que quitarle todos los gastos de operación y eso viene, por ejemplo, en los reportes que presentan a bolsa o, sobre todo, para quienes les guste más meterse a las tripas de las fibras y de cualquier empresa, los invito a que visiten las páginas de relación con inversionistas, porque ahí los presentan mucho más a detalle en qué está gastando la fibra y cómo le está yendo, ¿no? ¿Por qué se están dando estos resultados? Entonces vienen los gastos, por ejemplo, de operación del inmueble, y con esto te hablo, pues, evidentemente, seguridad, pues todo el personal que tienes que tener en las oficinas, en el centro comercial, en las naves. Hay que quitarle también los impuestos, o sea, el pago de predial que haces por cada una de las propiedades. De nueva cuenta, los servicios públicos, electricidad, consumo de agua, etcétera, los famosos utilities en inglés. Y con eso, digamos, a grosso modo, que son los gastos por operar nada más los inmuebles, llegas a un indicador que es crucial en bienes raíces, que se llama ingreso operativo neto en español, o el famoso NOI en inglés, que es Net Operating Income, que insisto, pues es lo más cercano como que al flujo que te genera, ¿no? La propiedad, porque es básicamente cuánto me queda de todo lo que yo cobré, menos lo que tengo que pagar para que opere o esté en operación esta propiedad, que es un indicador en el que nos fijamos mucho.
¿no? Dependiendo de cómo, ahí podemos ir viendo, que además es algo que normalmente sigue en cualquier empresa o en cualquier activo, es buscar que te crezcan las utilidades, ¿no? Y después aquí viene un poco a analizar los márgenes, cuánto te genera de rentabilidad el NOI, por ejemplo, que eso sería dividir tu NOI entre tus ventas. ¿Por qué comparamos rentabilidades? Porque ahí te puedes dar cuenta qué tan eficiente o no es una empresa o una fibra, ¿no? Tal vez son empresas que crecen mucho las ventas, pero si te crecen más los gastos, te está presionando o está generando menos utilidades. Entonces, de ahí que nos fijemos mucho en eso. Ya que tenemos el NOI, bueno, más bien todas las fibras pagan un fee de administración, es decir, a la empresa a la fibra, al fideicomiso como tal, por gestionar todos los inmuebles, es decir, que estén ocupados, que se rienden a buenas rentas por pie cuadrado, que resuelvan toda la operación, se cobra un porcentaje, digamos, del valor neto, del valor de los activos que tiene ese fideicomiso. Ese gasto de administración se lo restamos después y te da el famoso EBITDA, que es la utilidad antes de operaciones, perdón, la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones, que son cargos virtuales, que es de nueva cuenta como el cash o una proxy del cash que te puede generar una propiedad, es decir, un aproximado. Llegas, te digo, al EBITDA o a la utilidad de operación en el caso de las fibras, y después, normalmente en los bienes raíces, para generar valor, eh, tienden a utilizar la deuda para poder crecer, ¿no? Y entonces, de ahí que tengas que hacer un pago de intereses, porque normalmente tienes ciertos créditos que utilizaste para adquirir tus portafolios de propiedades o para otros asuntos, y al final de cuentas estos créditos te generan un costo, ¿no? El costo que tú y yo pagamos, los famosos intereses. Entonces, si tú le quitas los intereses a el EBITDA que ya calculaste, y le sumas, por ejemplo, porque tú tienes, digamos, siempre algo de efectivo, al menos las empresas, ¿no? Algo de efectivo que están invirtiendo normalmente porque vas calculando cuánto necesito pagar de impuestos, ok, pero mientras no lo pago, lo tengo en el banco y lo invierto en algo, ¿no? Que te genera algo de rendimiento. A eso, si le sacamos la diferencia, pues es lo que conocemos en finanzas como costo financiero neto. Ya que le quitamos eso, llegamos a una métrica muy importante, que es el flujo de fondos de operación o los fondos de operación, el famoso FFO o FFO de la fibra, que es básicamente la utilidad neta. Pero ¿qué ha pasado? Que de pronto en bienes raíces hay otros gastos que normalmente no se reconocen en el P&L o en el estado de resultados, como es el mantenimiento. Al final tú de cuentas, para que tu activo se mantenga vigente, un hotel, un centro comercial, lo que sea, la fibra tiene que invertir cierta cantidad de dinero para mantenerla operativa y competitiva. Ese se llama CAPEX de mantenimiento. Si le restamos el CAPEX que invirtió de mantenimiento a la fibra, llegamos en teoría o en estricta teoría al AFFO. Ahora sí ya es la utilidad neta. Y digo en estricta teoría porque en medio pueden haber otros ajustes que varían según la fibra. En algunos casos son algunos cargos no virtuales, como por ejemplo reconocimiento de rentas lineales, que son ya tecnicismos más específicos, pero a grosso modo la verdad es que así puedes llegar a calcular la utilidad neta. Ya que calculaste tu utilidad neta, lo que tienes que hacer es dividir cuánto es la capitalización de mercado de la fibra, que es muy sencillo, que es cuántas acciones, o sea, en este caso CBFI certificados hay en circulación, por el precio de la fibra, ¿no? Eso te da un valor de mercado, el famoso market cap. Si eso lo divides entre la utilidad neta que ya calculaste, multiplicada por 4, ¿por qué por 4? Porque hay que anualizarla, porque hay que considerar que el valor, digamos, de la propiedad normalmente lo medimos en términos de lo que te genera en un año. Entonces, en este caso hay dos aproximaciones. Te decía, ya sea que lo multiplicaras por 4 la utilidad, para después eso, o sea, hacer la división, digamos, de tu capitalización de mercado. Otra, que es también una métrica que utilizamos, es, le llamamos últimos 12 meses. Lo que hacemos es que calculamos la utilidad neta, en este caso el AFFO de las fibras, de los últimos 4 trimestres, lo sumamos, y entonces ya el market cap o la capitalización de mercado la divido entre eso. Y eso te va a dar, te decía, un múltiplo, ¿no?
cuántas veces utilidades o cuántos años de utilidades está pagando el mercado por esta acción. Y en consecuencia, aquí lo que nos permite hacer es una comparativa entre fibras, ¿no? Son fibras que pueden tender a ser muy similares, que ya cuando te metes a las tripas te vas a dar cuenta de que a lo mejor Fibra Prologis está mucho más enfocado, se perfila para beneficiarse más del comercio electrónico. Por ejemplo, Terrafina más del nearshoring, o un Fibra Macquarie, que además te decía, tienes la parte de comercio. Pero a grosso modo, puedes ya comparar. Vamos a poner un ejemplo. En números, si quieres, no son de mercado, pero para que tengan más o menos una idea, se paga a 10 veces o a 15 veces Fibra Terrafina, y a lo mejor Fibra Prologis está 18 veces, es decir, 18 años de utilidades. Está más cara. Entonces, es justo el enfoque o el análisis que normalmente nosotros hacemos, porque hay un punto en el cual, digamos, te permite que suba el precio de la acción dependiendo al múltiplo al que se está pagando. ¿Y qué es lo que la siguiente pregunta que podrían, o que lo que tienen que tener en mente todos los inversionistas que nos escuchan es, yo les decía, nosotros nos fijamos en cómo crecen las utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades, en la medida en que van creciendo, además de que te van a generar mayor flujo en el futuro, cuando tú lo aterrizas, digamos, a un múltiplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, para eso para nosotros es tan importante lo que acaba de terminar hace unos días de muchísimo trabajo, que es la temporada de reportes trimestrales, porque vamos viendo a qué múltiplo se está pagando la empresa, o en este caso la fibra, pero ¿qué pasa cuando me reporta un trimestre? Si me reporta ese trimestre crecimiento en utilidades, normalmente lo que va a tener es que va a tener un denominador más grande, ¿no? Del que tenía arrastrando acá. Yo venía sumando 4 trimestres anteriores, pero ahora le meto un trimestre que tiene utilidades más grandes. Entonces tengo un denominador más grande, ¿y qué pasa? Que entonces mi múltiplo se abarata. Es decir, si antes estaba 17 veces, con el reporte a lo mejor me bajó a 15 veces. Y entonces, ¿qué pasa? Que me abre, así, al menos es lo que se conoce en el mercado, me abre espacio para que la acción pueda seguir subiendo. Porque incluso si asumimos que se va a volver a pagar a 17 veces, pues ya tienes espacio porque se está pagando a 15, entonces tiene espacio para que la acción suba de precio. Al menos ese es un poco parte de lo que nos fijamos en el enfoque fundamental. Aquí en Actinver, adicional a eso, pues nos fijamos, por ejemplo, en la estructura del portafolio. Yo te decía, nosotros nos gusta mucho Terrafina porque creemos que es la que más se va a beneficiar del nearshoring. Pero para eso me tuve que meter a ver cómo está compuesto el portafolio, ¿no? ¿Dónde están las propiedades? ¿Cuántos metros cuadrados o cuántos pies cuadrados, perdón, en el caso de Terrafina, tiene en cada uno de los submercados? ¿Qué ocupaciones tengo? Nos fuiste, Valentín. Sí, perdón. Ahora sí ya volviste. Sí, es que se me olvidó moverle. Todo bien. Y la otra que te decía, en la que nos fijamos mucho, es la perspectiva de crecimiento, ¿no? O sea, al final, al mercado y a nosotros como inversionistas, lo que tenemos que estar buscando es justo que la empresa esté llevando a cabo estrategias para generar mayor valor, generarte mayores utilidades. ¿Por qué? En el caso específico de las fibras, porque hay otro indicador muy importante que es la distribución de dividendos. Esto y seguramente ya lo has platicado con otros especialistas, pero para quienes no hayan visto otro de tus capítulos, pues recordarles que las fibras en México, por regulación, tienen que distribuir, es decir, pagar dividendos de al menos el 95% de la utilidad fiscal que genera en el año. ¿Esto por qué? Porque tiene un esquema fiscal, o sea, no pagan impuestos de manera preferencial o prácticamente no pagan impuestos por este esquema, justamente para favorecer la inversión en este sector. En ese sentido, en la medida en que te crezcan las utilidades, tú como inversionista puedes esperar cobrar mayores dividendos. ¿Por qué? Porque, insisto, tienes esta regla, ¿no? En la medida en que la empresa genera más utilidades, en este caso la fibra, tienes derecho a una mayor distribución de dividendos. Y aquí, para todos tus inversionistas, otra métrica mucho más fácil de ver si está barato o no una fibra es justamente con el rendimiento de dividendos que te pagan. Y aquí vamos a ponerlo en ejemplos más claros. Por ejemplo, de los que te pagan un dividend yield, que es el rendimiento de dividendo más altos que existen, por ejemplo, hoy en día en el país, tienes, por ejemplo, la parte de centros comerciales, que te están pagando más de 10% de dividendo. ¿Por qué? Porque te están hablando de que su acción está muy barata. Te están pagando un dividendo mucho más alto
o muy interesante respecto del valor que está teniendo hoy en día en la bolsa sus certificados. Y eso sí te permite hacer un análisis mucho más comparativo. Y regresando un poco para quienes no saben cómo hacer este cálculo, pues básicamente lo que tenemos que hacer es dividir cuánto es el dividendo que te pagó o que te va a pagar. Lo podemos ver ya sea en el trimestre, nosotros normalmente lo anualizamos, de nueva cuenta es multiplicar por 4, y entonces dividimos el precio de la acción entre, perdón, el dividendo que te va a pagar anualizado entre el precio de la acción, y eso te llega a un porcentaje. En este caso, entre más alto el porcentaje, te habla de que la acción está más barata y al mismo tiempo, si lo quieres ver al revés, que te está pagando el mayor rendimiento de dividendo, ¿no? Entonces, es otra de las maneras en que tus inversionistas pueden empezar a analizar las fibras, ¿no? ¿Cuál es la fibra que más me va a estar pagando dividendos? Porque dentro de la parte muy interesante que tiene el sector es que digamos que a diferencia de cuando inviertes en una acción, que normalmente lo que estamos buscando es que suba el precio de la acción, ¿no? En las fibras adicional a que estamos esperando que suba el precio de la acción, también nos fijamos en cuánto es el rendimiento que me va a estar entrando de manera recurrente a mi cuenta, porque como inversionista soy acreedor justamente a esos dividendos que tienen que pagar sí o sí las fibras. Aquí importante acotar, cuando menos se debe hacer una vez al año, pero las fibras tienen la libertad de hacerlo como ellos consideren el pago. Lo más común es que se pague de manera trimestral, o sea, cada 3 meses. Pero hay otras fibras, por ejemplo, Fibra Monterrey paga de manera mensual. ¿Y qué pasa aquí? Pues entonces cada mes tú vas a estar recibiendo un depósito en tu cuenta de los dividendos que te está distribuyendo la acción. Y entonces aquí puedes tú, como inversionista, generar o crecer tu patrimonio, no solo con lo que te suba el precio de la acción, sino también con lo que te paga de dividendos. Entonces, digamos que estas son como que dos de las métricas más fáciles para utilizar, pero también están lo que te decía, los cap rates, ¿no? Estos que son el porcentaje de rendimiento que te genera respecto del valor de empresa, en este caso, de las fibras, el NOI, ¿no? La utilidad, ya habíamos hablado de ella, que es básicamente el flujo que te generan las propiedades como tal. Para diferenciarlo y que todos sus inversionistas sepan, a diferencia de la capitalización de mercado que ya hablamos, que era acciones por precio, el valor empresa hay que sumarle un indicador que se llama deuda neta, que la deuda neta es básicamente cuántos tengo yo de deuda, valga la redundancia, con costo. Y con esto pueden ser créditos bancarios o pueden ser bonos que tengo colocados en el mercado. Y a esa suma, tanto de lo que tienes en corto plazo y en largo plazo, le restas cuánto tienes de caja, ¿no? Cuánto tienes de efectivo. Y eso se le llama deuda neta. La suma de esos dos componentes es, a grosso modo, es el valor empresa, que es, digamos, la otra aproximación en la cual tú puedes calcular este indicador de cap rate, ¿no? Que es justo con lo que se evalúan las propiedades. Y toco el tema de los cap rates porque yo te venía hablando de que en la parte industrial nos gustaba porque estamos viendo justo que suben de valor las propiedades. ¿Por qué? Porque justo estos cap rates se están haciendo más chicos. Aquí, a diferencia, por ejemplo, del múltiplo que yo te hablaba, que el price to AFFO, el precio a AFFO, entre más bajo es más barato, sobre todo cuando comparas entre mismas fibras y sobre todo fibras comparables, ¿no? A veces no es tan comparable, no sé, una fibra comercial como fibra Danos, por ejemplo, o un fibra Shop, no se paga igual que a lo mejor una fibra industrial como un fibra Prologis, ¿no? Entonces hay que sí tratar siempre de comparar peras con peras, manzanas con manzanas o lo que más se parezca entre ellos, ¿no? Y en tema de los cap rates, te decía que es la medida en la cual, una de las medidas de aproximación con la cual evalúan las propiedades, porque volteas a mercado, es decir, cuando ves, se vendió una oficina aquí en Reforma, ¿no? ¿A qué cap rate se vendió? Vas teniendo como ese tipo de información y vas viendo el mercado realmente cuánto valen las propiedades, en comparación con lo que te está reconociendo la bolsa, ¿no? O sea, cuánto valen las propiedades según la bolsa o lo que cree el público inversionista de las propiedades de cierta fibra.
pero específicamente en la parte industrial hemos visto cómo se comprimen, es decir, se hacen más chicos los cap rates. Y de aquí que me regresaba a la parte de los múltiplos. Cuando tú volteas como inversionista a ver un cap rate, entre más alto el cap rate, es más barata la fibra. A diferencia, por ejemplo, de lo que te decía del múltiplo. Y en la parte industrial hemos visto cómo se ha estado comprimiendo, es decir, están haciendo más bajos por todo este entorno que ya te platiqué, alta demanda, subida de precios de renta por pie cuadrado, poca construcción en comparación con la demanda que tienes, el nearshoring, el crecimiento del comercio electrónico en general, es lo que te está ayudando justo a generar ese valor. Oye, Valentín, hombre, qué chulada, una bomba de conocimiento, una bomba de valor que realmente los inversionistas van a apreciar mucho. Yo te agradezco mucho por haber compartido tan abiertamente toda la información, muy, muy concisa, muy concreta. Tienen muchos métodos inversionistas para analizar fibras, que si se van a ir con el cap rate, que si con el valor de la empresa, que si van a buscar estos indicadores. Yo creo que tal vez para muchas personas puede ser esto abrumador y pues decir, oye, es un chorro de información. La verdad es que, pues sí, sí es mucha información, pero yo los invitaría a que empezaran buscando los reportes de algunas de las empresas que nos menciona Actinver, pues vayan y vean el reporte de Prologis, de Terrafina, el de Fibra 1, mencionaban Macquarie, Fibra Monterrey, y van a empezar a ver que todo eso empieza a hacer sentido poco a poco. Me gustó mucho la verdad toda la explicación que nos diste, Valentín. Me gustaría hacerte, hay muchas preguntas realmente que te quisiera hacer, pero por efecto de tiempo te quisiera hacer una más y también me gustaría que nos dejaran los inversionistas un comentario abajo si es que quisieran invitar otra vez a Valentín para que nos responda muchísimas más dudas que hay de fibras. Y esta última, Valentín, me la hacen muchísimo y no encontré una respuesta concreta. Cada quien tiene una opinión diferente, pero hablábamos de las utilidades, el AFFO, que generan los fibras y que con base a eso tú la puedes evaluar y vemos que constantemente va incrementando con el paso del tiempo. Van subiendo las rentas y el flujo aumenta, las utilidades aumentan. ¿Por qué los precios de los títulos en la bolsa no aumentan también en su mayoría en algunos casos? Por ejemplo, estoy aquí viendo la gráfica de Fibra 1 que cotizó en 2011 a 20 pesos y ahorita vale 22 pesos 11 años después. ¿Por qué no sube si el flujo va subiendo? Pues mira, la verdad es que justo tocas uno de los temas pues, más interesantes y de ahí me atrevo a decir, en términos generales, prácticamente todas las fibras en México, salvo tal vez Prologis y Fibra Educa, cotizan a un descuento respecto del valor neto de los activos, que es otra variable, digamos, de medición, pero es básicamente como el precio-valor en libros. No sé si ya han tocado este tema en alguno de tus otros foros, pero es básicamente el valor de capitalización de mercado entre el valor del capital contable, es decir, el capital contable que reflejas en tu estado financiero. En el caso de las fibras, normalmente le llaman net asset, ¿no? Que es la diferencia entre el activo menos el pasivo. O sea, porque al final de cuentas, si nos recordamos las clases de conta básica, pues de un lado tenemos el activo y lo mismo nos tiene que sumar pasivo más capital, ¿no? Que son las dos fuentes de financiamiento para tú generar activos. Entonces te decía, en México el grueso de las fibras cotizan a un muy importante descuento respecto del valor neto de los activos, si lo quieres ver medido como justo ese múltiplo de precio-valor en libros. A nosotros en Actinver nos gusta fijarnos más en un indicador más que descuento contra NAV, nos gusta hacerlo más contra market NAV. Realmente, ¿cuánto vale en mercado, digamos, las propiedades de bienes raíces que tienen las fibras? Y para esto le quitamos, digamos, todos estos activos que no te ayudan a la generación de utilidades. Porque, digamos, te decía, dentro de esta balance contable, si lo quieres ver así, entre activo que te sume lo que tienes entre el pasivo y el capital, aquí tienes algunos activos que no te generan un solo peso, no tienes marcas. Cuando compras una propiedad a premio, se le llama goodwill, se me olvidó el nombre en español, una disculpa, pero al final de cuentas son indicadores que no necesariamente cuando tú lo vendas te lo va a pagar el mercado, ¿no? Pero incluso con esa aproximación ves valuaciones muy atractivas en algunos nombres. Si tú tocabas justo el tema de Funo, ¿no? Fibra 1, y es una de las principales, digamos, preocupaciones que tiene justamente el fideicomiso, es esta gran subvaluación que tiene el mercado. ¿Qué otros factores se fijan? Pues una parte es el gobierno corporativo, ¿no? O sea, dentro de las mismas fibras, estos esquemas, yo te decía, pagan un fee, una cuota de administración de activos, pero cada fibra, y eso es lo que también invito a los inversionistas a que se metan a analizar dentro de las fibras, tiene distintos esquemas por cómo está estructurada. Algunos pagan
fibra por comprar, perdón, fibra, pagan adquisición, un fee de adquisición por cada que compran una propiedad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y entonces, digamos que como está relacionado como porcentaje, en algunos casos, algunos inversionistas pueden llegar a pensar, pues que tienes como que este incentivo por comprar un poco más caro, ¿no? Porque al final de cuentas, el fee que vas a pagar por este servicio de adquisición tiende a ser un poco más alto, aun cuando pues la gran mayoría de las fibras, insisto, tienen muy sólidos esquemas de gobierno corporativo. Existen estas diferencias, ¿no? No todas las fibras son iguales, es decir, por cómo están organizados, sus comités técnicos, en algunos casos tienen distintas maneras de tratar de controlar y de maximizar justo o de alinear a los mejores estándares de gobierno corporativo la estrategia de la fibra. Esos son otros factores que algunos inversionistas van ponderando de distinta manera en las distintas fibras, insisto, porque no todas tienen las mismas comisiones, ¿no? Y de ahí también que incluso yo les decía, nos fijamos en las rentabilidades de las fibras, ¿no? En los márgenes. Parte de eso lo puedes ver incluso desde dividir el NOI o dividir el EBITDA entre los ingresos, porque ahí te vas a dar cuenta que algunas ganan más que otras. ¿Por qué? Porque incluso sus propios esquemas de comisiones son distintos, es decir, tienen distintos aproximaciones de gobierno corporativo. Yo me atrevería a decir que esa es una. Y la segunda es un factor que algunos inversionistas, y desde nuestra perspectiva, erróneamente tienden a comparar el rendimiento que te paga de dividendo respecto del rendimiento del bono de 10 años. Es decir, un poco como decir, el cuánto me está pagando de exceso de riesgo, ¿no? Digamos, de prima de riesgo por meterme a la inversión en bienes raíces respecto del bono. Pues de entrada yo creo que no estás comparando peras con manzanas, ¿no? Es decir, es mucho más comparable tú para invertir, comparar rendimiento de dividendos entre propias fibras, ¿no? Y más si son del mismo segmento. Pero si lo comparamos contra el bono, pues al final creo que quienes queremos invertir en bienes raíces es porque queremos que nuestro portafolio tenga exposición justamente al riesgo de bienes raíces y lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, por una parte, queremos ese riesgo porque al final, insisto, está esta relación riesgo-rendimiento en finanzas que es clave. Tienes el rendimiento potencial de que uno, ganas por el asset appraisal, es decir, la revaluación o el aumento de valor de las propiedades, es decir, la famosa plusvalía. Tienes también lo que puedes ganar por lo que suba el valor de la acción porque genere más utilidades, la fibra, y tienes también lo que te genera de dividendos. Entonces, creo que en la suma de las partes, quienes queremos invertir es porque queremos tener justo exposición a esto. Sabemos que entre este riesgo me tiene que generar un mayor rendimiento. Pero cuando las tasas suben, en estos casos, por ejemplo, el bono de 10 años, algunos inversionistas hacen, pues digamos, o tienden a vender o a deshacer posiciones de fibras porque pierde atractivo, ¿no? Digamos, relativo en los dividendos que te pagan las fibras, sobre todo que no suben en la misma proporción que suben las tasas, ¿no? Y, por ejemplo, para muestrar lo que está pasando ahorita, con la guerra de Rusia y Ucrania, hemos visto en los mercados en general un sell-off, o es decir, un detrimento, o sea, bajo apetito por activos de riesgo, y pues el bono de México, al final somos país emergente, es decir, deuda de país emergente también nos están vendiendo, entonces en consecuencia, pues las tasas del bono de 10 años están arriba de 8%, se han presionado de manera muy relevante, y sobre todo te decía, estos inversionistas que hacen esa comparación o ese approach, más allá de fijarse del valor que te generan las propiedades, la plusvalía, etcétera, pues no, probablemente es que no reflejan en lo que en realidad deberían de valer estas fibras, ¿no? Muy valiosa aportación, Valentín. Pues yo te agradezco mucho por todo el conocimiento que nos has compartido. Te quisiera abrir la palabra para cualquier cosa que nos quieras decir a las personas que nos están escuchando. ¿Qué les quisiera decir como un mensaje de cierre? No, pues primero creo que invitarlos justo a que tengan ese interés, lo decías tú muy bien, Omar, tengan esa curiosidad por conocer en las empresas o en las fibras en las que quieren invertir. Al final de cuentas, el conocimiento es poder. Entonces, en la medida en que ustedes conozcan en lo que están invirtiendo, podemos tomar decisiones de inversión mucho más acertadas. Al final de cuentas, siempre es muy bueno estar de la mano de un asesor
que conozca, ¿no? Pero si no tenemos ese approach ese interés, porque queremos estar nosotros en directo, porque nos llama la adrenalina del mercado, pues sí, tomémonos el tiempo de conocer las emisoras. La verdad es que históricamente el value investing, ¿no? O esta inversión de valor, justamente como el approach que hacemos aquí en Actinver Análisis, en el largo plazo, la verdad es que da muy buenos rendimientos y pues básicamente es un poco lo que les platicaba, ¿no? Tratar de ver un poco los fundamentos, cómo se generan las utilidades, entender los cablecitos que hay detrás que me conecta, los ingresos, ¿no? Si en este caso son las ocupaciones, las rentas, entender qué está pasando con eso para poder nosotros pensar hacia adelante qué va a pasar. Creo que hay muchas veces estos paradigmas o estos errores, digamos, no sé si errores, pero falacias, ¿no? De pensar que las finanzas son muy difíciles. Y la verdad es que no, creo que sí las finanzas son para todos, son sumas, multiplicaciones, divisiones. Al final de cuentas, lo único en lo que hay que saber es en qué fijarse, ¿no? Son sumas que cómo llego a esa suma, o una división que lo que les decía, si divido el no y entre el ingreso, pues ya tengo un margen. ¿Por qué es importante fijarme en el margen? Porque gano más una empresa, ¿no? Entonces, no tengan miedo, siempre traten de acercarse un experto y sobre todo, pues, de tener el conocimiento. Muchas gracias a ti, Omar, por el espacio. La verdad es que nos encanta. Aquí en Actinver creemos justo en la inclusión financiera y nos encantan este tipo de espacios. Cualquier duda, pues pueden ponerse en contacto también conmigo. Si estoy en Twitter, me pueden mandar por ahí un DM y con gusto pues podemos ir resolviendo también si tuvieran alguna duda de esta plática. Bueno, pues ahí lo tienen desde la voz de Valentín Mendoza, analista senior de fibras de Actinver. Muchísimas gracias, Valentín. Espero nos podamos ver en otro episodio. Te agradezco mucho por tu tiempo. También a ti, inversionista, que te quedaste hasta el final. Hasta la próxima. Gracias, Omar.